Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla que evidentemente, lamentablemente hay un montón de gente que podría estar acá y que se está perdiendo la oportunidad de conocer lo que significa MAP y lo que significan nuestras instituciones. Y en general los que vienen son los que más conocen de nuestras instituciones. Así que lamentablemente los que menos conocen siguen siendo unos ignorantes de dónde están, a dónde pertenecen, cuáles son las cualidades y calidades de nuestras instituciones, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Que eso es un poco lo que pretendemos con estas charlas. Así que espero que en la próxima que sigamos con este tipo de charlas informativas, trabajemos un poco más todos como para que seamos acompañados por mayor cantidad de dirigentes. Bueno, esta charla, la idea era que los dirigentes de AMAP conocieran en dónde están, dónde pertenecen, cuáles son las actividades que deben realizar, cuáles son los derechos que tienen como sindicalistas dentro de instituciones como la nuestra, cuál es la calidad que tienen nuestras instituciones y la interrelación que tienen nuestras instituciones entre sí. Estamos hablando desde la MAP, desde la Federación Médica, desde OSMédica, y tenemos también la MUMAP dando vuelta al lado de estas tres instituciones. Entonces, bueno, le hemos pedido al doctor Alejandro Larcher, que saben que es nuestro abogado que conduce prácticamente la parte legislativa de AMAP, de FEMECA, y además es el gerente general de OSMédica. Así que le pedimos que él nos hable un poco de todo el sistema político que tienen nuestras instituciones, y después acá, bueno, un poco con Luis y yo trataremos de darle un marco más político a las instituciones que la parte más técnica que le estamos pidiendo a Alejandro. Así que bueno, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, me pidió el doctor Garín y los directivos de AMAP que les hiciera alguna referencia sobre las organizaciones que integran, que son, digamos, organizaciones vinculadas entre sí. Tenemos, por un lado, los sindicatos, que son la Asociación de Médicos de Actividad Privada, la Federación Médica Gremial de la Capital Federal, después una obra social que es OSMédica, que es una obra social sindical creada por la Federación Médica, un servicio de medicina prepago que tiene FEMECA, que se llama FEMédica, y la entidad mutual que es la MUMAP, creada por la AMAP. Desde el punto de vista, digamos, técnico, poner, si podés, la primer placa. Los sindicatos, ¿qué es un sindicato? Bueno, me parece que una definición interesante es asociaciones que tienen por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Qué es el interés de los trabajadores? Bueno, la ley de asociaciones sindicales dice que es todo aquello que se relacione con las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. ¿Y qué es un trabajador para la ley? Bueno, no está definido, pero sí en el decreto reglamentario que dice que es toda persona que presta una tarea en beneficio de alguien que tiene la facultad de dirigirla. Para nosotros tiene alguna importancia porque ustedes verán que no dice que es el que está en relación de dependencia registrado, sino que es el trabajador el que presta servicios dirigidos. Porque muchos de los profesionales, especialmente, son trabajadores cuya relación de dependencia no está registrada, y es una de las cuestiones que AMAP
lleva adelante como actividad, objetivo principal, digamos, de la registración laboral. Ahora, estas asociaciones, pasá por favor a la siguiente. Las asociaciones gremiales son, ¿qué son? Son personas jurídicas. ¿Qué significa una persona jurídica? Que es un ente que tiene, que el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para tener derechos y obligaciones relacionadas con su objeto. Eso lo define, está definido en el artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación. La persona jurídica, el sindicato es persona jurídica a partir de que obtiene la inscripción gremial. La Constitución Nacional, el artículo 14 bis, garantiza la existencia de los sindicatos bastando que se registre con la sola inscripción en un registro especial. Esa inscripción en el registro especial es la inscripción gremial, que tendría que ser un proceso ágil y sencillo, pero muchas veces no lo es así y lleva unos trámites bastante largos y depende a veces de decisiones arbitrarias de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo. Bueno, cuando son personas jurídicas, las personas jurídicas tienen distintas categorías. Tenés las sociedades comerciales y las asociaciones como dos grandes categorías. Las asociaciones se caracterizan porque no tienen fines de lucro. ¿Qué significa eso? ¿Que no quieren ganar plata cuando trabajan o que trabajan, su actividad la hacen a pérdida? No. Significa que lo que produce la asociación queda dentro de la asociación, no se reparte, a diferencia de una sociedad que tiene fines de lucro que esencialmente lo que busca es una utilidad para repartirla entre los accionistas o los dueños del capital. ¿Cuál es la autoridad de contralor del sindicato? Como dije, es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pasá a la otra, por favor. ¿Cómo podemos presentar, cómo se organizan o clasifican los sindicatos? Tenemos distintas formas de agrupación de los trabajadores que dan origen a distintas formas de organizaciones sindicales. La ley positiva argentina reconoce tres categorías que están en el artículo 10 de la ley 23.551, que son los sindicatos de actividad, los sindicatos de oficio o profesión y los sindicatos de empresa. AMAP, ¿qué vendría a ser en estas categorías? De oficio, exacto. Después tenés, de acuerdo a las formas, a quienes agrupa también pueden ser de primer grado, que agrupa a trabajadores directamente, de segundo grado, que agrupa a asociaciones, y de tercer grado, que agrupa a las entidades de segundo o a entidades de primero. ¿A quién me estoy refiriendo? AMAP es una asociación de primer grado, FEMECA es una de segundo, la CGT sería una entidad de tercer grado a la que pueden adherir federaciones o sindicatos de primer grado que no estén federados. Y después otra distinción interesante en la ley es el derecho argentino tiene, ustedes ya lo conocen esto, pero vale la pena mencionarlo, lo que dije recién, la inscripción gremial, que es el hecho de tener personería jurídica y le da derechos básicos al conjunto de sindicatos, y la personería gremial, que le da derechos exclusivos para representar a determinada categoría de trabajadores. La inscripción gremial te da el derecho de representar los intereses individuales. Si pasa, por favor, la siguiente. Y puede representar los intereses colectivos cuando no hay una entidad
en la misma actividad que tenga personería gremial. Puede también, la siguiente, puede poner cotizaciones a sus afiliados, quiere decir cobrar la cuota sindical, realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa. Y después, las entidades con personería gremial son las que el Estado le reconoce el derecho de representar a determinada categoría de trabajadores, estén o no afiliados al sindicato. Y, muy importante, son los únicos que tienen facultades de negociar colectivamente. Si hay algún comentario, alguna duda, preguntan. Por ejemplo, cuando hablamos de la inscripción gremial que dice una entidad que tiene inscripción gremial y que puede ejercer derechos colectivos, hay una discusión si esa posibilidad de ejercer derechos colectivos le da la posibilidad de negociar convenios colectivos o no. Una teoría más restrictiva dice que no, que por más que vos tengas inscripción gremial, si no hay un sindicato con personería, no podés negociar convenio colectivo. Una más amplia diría que sí, porque justamente ahí tenés que favorecer el derecho de negociación. La Corte se inclina siempre en una teoría más restrictiva del derecho de negociación colectiva. Lo reconoce solo a las entidades que tienen personería gremial. Bueno, en el caso de AMAP está adherida a la Federación Médica como entidad de primer grado. La Federación Médica es la entidad gremial de segundo grado. Las dos tienen facultades para negociar convenios colectivos. AMAP, que es más nueva en su personería, ha celebrado numerosos convenios colectivos desde que tiene la personería en el 2007. FEMECA ya tenía algunos convenios colectivos anteriores que los ha mantenido o ha compartido en la negociación con AMAP en el ámbito privado y tiene alguno también en el sector público. Una de las facultades que tienen las entidades con personería gremial es la de crear obras sociales. Bueno, ¿y qué son las obras sociales? Acá digo que son entidades que como objeto principal prestan asistencia sanitaria a sus afiliados. Las obras sociales se iniciaron a partir de los gremios que comenzaron en su momento a dar un servicio solidario de asistencia recíproca entre los miembros del sindicato y después fueron obteniendo reconocimientos a partir del Estado de aportes para su financiamiento, porque al principio eran solamente soportadas por aportes de los afiliados, del trabajador exclusivamente, y después comienzan a tener aportes del trabajador y del empleador. Bueno, en lo que son obras sociales tenemos dos grandes grupos. Yo diría que son las obras sociales nacionales y las obras sociales provinciales. La diferencia es que las nacionales están sujetas a una normativa específica que son las leyes 23.660 y 23.661. Tiene una autoridad de contralor que hoy en día se denomina Superintendencia de Servicios de Salud y tienen que dar la cobertura que les resulta obligatoria por leyes nacionales. Las obras sociales provinciales están creadas por leyes locales y los beneficiarios de esas obras sociales provinciales son trabajadores del Estado. Cada provincia tiene prácticamente todas tienen su propia obra social del Estado. Incluso acá en Capital está la obra social de OSBA, que tiene el Sanatorio Julio Méndez. Las obras sociales provinciales no participan del régimen nacional. Y una categoría aparte dentro de las obras sociales es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, o PAMI, que está creado por ley. Bueno, como decía,
las obras sociales se financian con aportes y contribuciones de carácter obligatorio que realizan los trabajadores en relación de dependencia y los empleadores. El aporte es lo que pone cada uno del sueldo, la contribución es la carga patronal que pone el empleador sobre el sueldo bruto del trabajador. El ingreso en el ámbito nacional es un 3% de aporte del trabajador, un 6% de contribución del empleador. Pasar a la siguiente, por favor. Bueno, las obras sociales, como les decía, tienen este sistema de cobertura que resultó interesante para dar una cobertura asistencial a la población que no fuera solamente del Estado, se fue extendiendo y, digamos, tenemos obras sociales sindicales, que son las creadas por los sindicatos, también las obras sociales de... ¿Soy yo? Son las obras sociales del personal de dirección o de asociaciones de empresarios y aquellas constituidas por convenio. Convenio quiere decir un convenio de empresa entre un gremio y un grupo que deciden crear una obra social, un grupo empresario. La característica de estas tres tipos de obras sociales que son personas jurídicas privadas. Después hay un conjunto más de entidades, esto por lo menos había cuando se sanciona la ley 23660, que es en el año 87. Obras sociales de la Administración Central del Estado Nacional, organismos autárquicos o descentralizados, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de las empresas del Estado, y esta que quedaba abierto como para cualquier otra entidad que tuviera esas finalidades y que fuera aprobada por en ese momento el INOS. La mayoría de estas instituciones desaparecieron, se transformaron en obras sociales de carácter sindical o en obras sociales del inciso H. Pero, por ejemplo, el Instituto Ferroviario, que pasó a ser una obra social sindical, el Instituto de Servicios Sociales Bancarios, que también pasó a ser una obra social sindical, la obra social del Ministerio de Economía, también que se transformó y pasó. Así había un sinnúmero de institutos que se fueron transformando. Esto en la década del 90 pasaron a transformarse en entidades sindicales. Y algunas en obras sociales mixtas. Por ejemplo, OSPLA, y pasó a ser una obra social del inciso H. Estas son entidades de derecho público no estatal. La diferencia entre unas y otras es, bueno, en unos casos son personas jurídicas, como acá digo, privadas, o sea que, y las otras son entidades de derecho público, es decir, no son estrictamente privadas y tienen algunas facultades, en algunos casos diferentes de las entidades privadas. Esta es una categoría de derecho administrativo, que es un poco complicado de explicar ahora, pero están creadas como derecho público no estatal para, por ejemplo, los colegios de ley, que tienen facultad de control de matrícula, una recaudación obligatoria. Yo la verdad que no veo muchas diferencias en el funcionamiento y recaudación de estas obras sociales de acá y las de acá. Pero la ley las clasificó de forma distinta. Si voy muy aburrido me preguntan. Pasá a la siguiente. Bueno, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios de las obras sociales? Ahí está enumerado: trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas. Y los grupos familiares de los titulares. La particularidad de todo este sistema, que es un sistema solidario, es decir, que la obra social tiene que dar cobertura por el dinero que recibe a una persona, si es un trabajador individual, o a todo el grupo familiar a cargo. Si tiene 3, 4 o 5 personas a cargo, lo tiene que cubrir con el mismo ingreso.
Por eso el sistema solidario, a diferencia de lo que puede pasar con una prepaga que tiene cuotas por cabeza. Además prevé que fuera del grupo familiar primario, que habla del cónyuge, los hijos hasta 21 años, los hijos mayores hasta 25 siempre que estudien, o los discapacitados a cargo del titular, o los menores en guardia de tutela, también puede autorizar la superintendencia a ascendientes o descendientes del titular, tributando un 1,5 del sueldo como aporte. Siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los recursos? Como le adelantaba, tenés un 3%, un 6%. De eso, las obras sociales sindicales reciben el 85%. O sea que del 9% del sueldo bruto de un trabajador, la obra social recibe el 7 y pico, 7,65, si es sindical. Si es una obra social de dirección, recibe el 80, un poco menos. La diferencia va al Fondo Solidario de Redistribución. Esto fue creado por la Ley 23661, que crea el Sistema Nacional de Seguro de Salud. Y los objetivos de este Fondo Solidario son cubrir las prestaciones de alto costo, lo que es el sistema de prestaciones de discapacidad, y también asegurar un piso de ingreso por trabajador. Si es una actividad que tiene salarios muy deprimidos, se asegura que se llegue a un mínimo de aportes del sistema. Las obras sociales tienen que dar el menú prestacional que determina las leyes vigentes. Esto es el PMO, la ley de discapacidad y un sinnúmero de leyes que han ido saliendo sancionadas a lo largo de los años, donde se imponen la cobertura de determinadas prestaciones por enfermedades de alto costo. Y bueno, la legislación dice hay que cubrirlo y lo tienen que cubrir las obras sociales y lo tienen que cubrir también las prepagas, pero nunca se preocupan de decir con qué lo van a cubrir. Ponen la obligación, pero los fondos para la gente que está en el sistema de seguridad social o el privado no se preocupa, digamos. Eso lo tenés que cubrir dentro de la plata que tenés. La siguiente. Bueno, esto es lo que les comentaba. Hoy en día, la mayoría de ese dinero que se acumula en el Fondo Solidario de Redistribución se consume en la cobertura del sistema de integración, que son las prestaciones de discapacidad. Hay un proceso elaborado hace, debe ser por lo menos 7, 8 años, o más, no más, 10 años aproximadamente, que estableció que los prestadores de discapacidad le presentan a la obra social las facturas de sus prestaciones, la obra social las revisa, acompaña la documentación correspondiente para justificar la prestación y lo pasa a la superintendencia. La superintendencia paga esas prestaciones a una cuenta específica de la obra social a los valores que establece un nomenclador nacional de prestaciones de discapacidad, y ese dinero dirigido a esa cuenta tiene que ir derecho al prestador. Ha sido exponencial el crecimiento de esta demanda de prestaciones de discapacidad y de valores, y prácticamente consume todo el Fondo Solidario. Hay algunos, aparte de eso, hay algunos subsidios automáticos de distribución de ingresos entre las obras sociales. Uno de esos es el denominado SUMA, que es el sistema de mitigación de asimetrías, y que en la práctica consiste en distribuir del dinero que ingresa
un porcentaje a las obras sociales. Hasta hace poco había una parte de ese fondo, que era el 5% de lo ingresado, pasaba. Un 20% de eso se distribuía a las obras sociales más chicas, menos de 5.000 afiliados, y el resto en proporción a la cantidad de afiliados de cada obra social. Ahora se modificó y es el 3% que va directamente a las obras sociales en función de la cantidad de afiliados. Con lo cual, las obras sociales que tienen pocos afiliados tuvieron a partir del mes pasado una merma muy importante de los ingresos de ellos. Y este sistema, bueno, surge, es el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades, que en realidad es un sistema que tendría que cubrir la prestación de alto costo a las obras sociales. La obra social tiene que presentar un expediente sobre determinadas prestaciones que están incluidas en el menú y tendría que pagarlo la superintendencia a los valores que ellos establecen. El problema que tenés acá es que los valores son muy bajos, no se actualizan y que te pagan tarde. A veces hay expedientes que tardan años en pagarse. Esta es una caja, yo digo caja porque es un dinero que tradicionalmente el Estado manejó, que era cuando uno escucha las peleas de los sindicatos con el gobierno y que el sindicato negocia y que le dice que le va a dar fondos para las obras sociales, generalmente lo que hacía antes que tuvieran estos sistemas que se la llevaba toda integración o antes que no pagaban las prestaciones de Surge, que antes se llamaba SUR, y se acumulaban deudas y plata en ese fondo, y entonces el Estado lo tenía ahí y lo usaba políticamente. Cuando quería liberaba fondos, pero en realidad son fondos que son de los trabajadores que van a constituirlo, no es plata del Estado. Y que los administradores y beneficiarios tendrían que ser las obras sociales. Entonces siempre lo usan como una moneda de negociación entre el Estado y las obras sociales o el gobierno de turno para lograr algún tipo de consideración entre las partes, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, esto más o menos sigue como te comenté ahora. La siguiente. Bueno, ¿qué es Osmédica? Obra Social de los Médicos de la Ciudad de Buenos Aires, la sigla. RENOS es el RENOS es el número de registro de la obra social. Todas las obras sociales se registran justamente en un registro donde le asignan un número. Cuando la superintendencia lo inscribe en ese registro, la obra social también pasa a ser una persona jurídica. Como le decía, bueno, las obras sociales sindicales o médicas es una obra social sindical. ¿Qué quiere decir que es una obra social sindical? Que las autoridades de la obra social las designa el sindicato. Son personas jurídicas diferentes, independientes del sindicato, tienen derechos y obligaciones diferentes, patrimonios distintos, pero la conducción la tiene que nombrar alguien. Cuando es, en el caso de las sindicales, la nombra el sindicato que lo creó. ¿Cuál es el agrupe? El agrupe quiere decir cada obra social tiene una población definida o para la cual se constituyó, porque a vos te inscriben como obra social porque decís, bueno, yo quiero crear una obra social para darle servicios a determinado grupo de trabajadores. ¿Y por qué lo vas a dar? Porque tengo un convenio colectivo que están incluidos en ese convenio, yo les quiero, a partir de ahí pacté que le van a venir los aportes y con eso les voy a dar cobertura. Bueno, el nuestro es Médicos y Profesionales del Arte de Curar.
El agrupe de FEMECA es público y privado, o sea que puede haber médicos del sector público y médicos del sector privado. Del sector público que estén en el sistema nacional, porque si vos trabajás para un Estado que te aporta la obra social provincial, no podés derivar tus aportes acá, porque estás en el otro régimen que no participa del Sistema Nacional de Obras Sociales. Esto pasó con los médicos municipales que no aportaban a la obra social de Buenos Aires, ¿no? Entonces no podían tener como obra social de origen los médicos. Se hicieron acciones judiciales, hubo distintos tipos de gestiones, también fue políticas gremiales, y después se logró la desregulación de los médicos municipales de capital que pasen a la obra social osmédica. Y también osmédica es la obra social de origen de los médicos municipales hoy en día. Y los que quedaron en OSBA son los que en su momento no se quisieron pasar, o los que los inscriben en la práctica y los meten en OSBA y después tienen que tratar de ver cómo salen. Pero en realidad, si vamos a la ley, la obra social de origen es osmédica. Osmédica es una obra social, de alcance nacional, es decir, que tenemos posibilidad de tener afiliados en todo el país. De hecho, tenemos afiliados en todo el país. Y la cantidad es 188.000 afiliados, que viene constante desde hace unos cuantos años. Venimos en ese número, un poquito más, un poquito menos, pero entre 190 y 187.000 nos movemos hace muchos años ya. El armado de la obra social, armado me refiero a cómo se incorpora gente y cómo se dan las prestaciones a los beneficiarios. Osmédica no tiene un sistema de prestaciones directo, no contrata a los prestadores directamente, sino que ha hecho acuerdos con distintas entidades a las que son las que funcionan como redes de prestadores y dan los servicios a los afiliados. También tiene convenios con entidades de salud que tienen médicos en relación de dependencia y que acordaron con Osmédica que Osmédica le derive parte de los aportes y ellos le dan el servicio. Por ejemplo, con Galeno, con Swiss Medical. No, OSDE no, porque OSDE no tiene servicio propio. Yo me refería a los que tienen médicos en relación de dependencia. OMINT, el Sanatorio Finocchieto, que es de ACE. Tenemos, unas cuantas, Hospital Alemán, que ellos asumen la prestación y nosotros le derivamos una parte de los aportes. Y nos queda un fijo para los gastos administrativos de la obra social y contribuir a los gastos comunes. Y después, en su etapa de crecimiento de la obra social en el interior del país, hizo acuerdos con distintas entidades médico-gremiales para que cada una en su momento tenía su prepago, para que fuera una manera de que ellos pudieran captar aportes de obra social y darle el servicio de prepago. En Capital Federal, Osmédica tiene un acuerdo con la Federación Médica por el que FEMECA le da dos tipos de prestaciones. Una prestación para los afiliados de la AGRUPE, que son los médicos, donde tienen acceso a los planes de FEMédica, que son los planes AMAP, un plan que tiene cobertura por el aporte solamente y otro llegando a un piso de aportes, porque hay que cubrir un mínimo, y otro un plan un poco más caro que tiene un mayor nivel sanatorial, digamos. Y después también lo mismo para los médicos municipales y a los médicos residentes municipales,
que también se lo cubre por el aporte. Y además le da servicios por el aporte a una población importante de gente que optó por la obra social, que no son médicos de la AGRUPE, sino que han optado por la obra social. ¿Qué es esto de la opción de obras sociales? Es un tema que está, digamos, en boca de todos, se habla mucho de las opciones de obras sociales, la participación de las prepagas. Las obras sociales nacionales, a partir de 1990, se estableció, en la década del 90, se estableció la posibilidad de que el afiliado de la obra social pueda elegir otra obra social a donde derivar sus aportes. Porque hasta ese momento vos tenías que estar en la obra social que te tocaba por tu actividad. Te guste, no te guste, sea buena, mala, era así. Entonces después empieza la posibilidad de que las obras sociales compitan entre sí y elijan, el trabajador elija a dónde derivar el aporte. Acá se abrió el juego también a la medicina prepaga, porque obras sociales hicieron acuerdos con empresas de medicina prepaga y entonces con parte del dinero de los aportes y contribuciones la gente empezó a pagar la cuota del prepago y accedía a otro nivel, digamos, de prestaciones distinto a lo que da una obra social sindical, que la base era más solidaria. Esto vos podías acceder a las prestaciones más top de las prepagas. Esto ocurrió, como les dije, en la década del 90 y empieza a generar un cambio en el funcionamiento también de la medicina prepaga. Acá habla de que, bueno, ¿qué es una prepaga? La diferencia con la obra social es que las dos brindan servicio de salud, pero acá hay el pago de una cuota mensual. Y se creó, esto surge a partir de la década del 70, se van haciendo distintas organizaciones, al principio a partir de sanatorios que tenían digamos, que empezaron a decir, bueno, voy a tener socios que paguen y yo les voy a dar una cobertura, un derecho de acceso a mi sanatorio diferente de si vos venís privado. Y en esto se regía exclusivamente por el Código Civil y Comercial. Era un contrato entre partes que definía qué prestaciones iban a dar y qué obligaciones tenía el afiliado de pagar la cuota. Y había en esa época límites que se podían poner en la cobertura, entonces te cubro, no sé, 30 días de internación clínica en el año o 10 días de terapia intensiva, el resto no te lo cubro. Todo tenía que ver con los límites que establecían los contratos y los valores de las cuotas. Siempre se organizó como una idea de una prestación complementaria. Había gente que no tenía nada y decía, bueno, mi cobertura era esta y llegaba con esa cobertura de prepaga porque era el autónomo, pero era generalmente una prestación complementaria con mayor confort o mejor accesibilidad que lo que te podía dar la obra social. Cuando empieza esta participación de las prepagas en las obras sociales, ellos también tienen que empezar a asumir mayores coberturas, porque si yo recibo el aporte tengo que dar una prestación parecida a la de la obra social. Entonces, esto que empezó a ser así incipiente y había competencia entre algunas prepagas que daban más servicios que otras, pasa en el año 96 a esta ley 24754, que fue un cambio muy importante porque establece que deben dar las mismas prestaciones que son obligatorias para las obras sociales. Entonces le cambia el menú prestacional a las prepagas. Lo amplía sustancialmente. Se acabaron los topes de 30 días, tenés que dar lo mismo. A partir de ahí empieza un cambio muy, muy importante en el régimen de prepagas. Y después se completa en el año 2011 con esta ley que regula la actividad de medicina prepaga, crea registros para
Porque las prepagas no se registraban en ningún lado. Vos podías ser una sociedad comercial que decía, yo voy a dar esta actividad, y la hacía sin ningún tipo de contralor ni registro de ninguna entidad. El organismo rector, la regulación de que haya un organismo que registre las prepagas, que las controle, que controle el alcance de los contratos, un organismo del Estado, porque si a vos antes tenías un problema, tenías que aplicar las normas generales de los contratos de adhesión. O sea, tenías que ir a Defensa del Consumidor, que ya empezó a existir en los 90, y plantear que si tenías abuso del derecho de la parte que predispone el contrato contra el consumidor, pero no había un ámbito específico. Eso se crea acá, en el 2011. Básicamente, lo que hace es regular el contenido de los contratos, los aprueban al contrato de medicina prepaga de cada empresa, establece topes en los aumentos de cuotas, dice que la cuota no puede superar 3 veces la cuota máxima, la cuota más baja del plan médico. Y también establece limitaciones para que puedan darlos de baja por falta de pago. Tenés que deber 3 cuotas seguidas, lo tenés que intimar por cada documento, darle 10 días para que pague, y si no paga le tenés que notificar la baja. Antes era diferente, si vos no pagabas, te mandaban a los 2 meses carta de documento y terminó. Y también el tema de los incrementos de las cuotas, la ley establecía que la superintendencia tenía que verificar la razonabilidad o las razones de los incrementos de las cuotas. En el plano ideal, cada empresa le iba a presentar una estructura de costo, le iba a decir, mire, me aumentaron los costos de esto, este es mi plan, y entonces así como no, señor, tiene razón, puedo aumentar la cuota. Y bueno, el organismo de control, la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la misma de las obras sociales. En la práctica, los incrementos de cuotas nunca funcionaron así. Y como la medicina prepaga también tiene una incidencia importante en la conformación del índice de precio al consumidor, los incrementos de la cuota de medicina prepaga tenían además una importancia económico-política para el gobierno, porque si te mueven este índice te aumenta el IPC. Entonces, siempre empezaron a regular de alguna manera los aumentos con algún criterio político. Y tradicionalmente, de 2011 en adelante, los aumentos siempre fueron generales, no fueron por empresa. Por más que las empresas presentaron su estructura de costos y sus pedidos, nunca los respondieron y siempre terminaban decidiendo un incremento, digamos, general para todo el sistema. El problema es que cuando se aceleran los periodos se aceleran los precios y el aumento de la inflación, esto lo tenés que hacer mucho más seguido y hay cada vez una mayor injerencia en los costos de las prepagas y de la política en esto, porque trata, digamos, si yo freno acá, trato de bajar el índice de precio al consumidor. Siguiente. Bueno, el DNU, que era lo que vos preguntabas, ¿qué cambia? Elimina la facultad de la superintendencia para autorizar valores de cuotas de prepagas. Y el otro gran cambio es le da la posibilidad a la prepaga de inscribirse para recibir directamente aportes de obra social, sin tener un acuerdo con una obra social. Hasta ahora, en la desregulación que empezó en los 90, una prepaga, si quería participar de este esquema, hacía un acuerdo con una obra social y decía, bueno, pasame los aportes, yo le doy el plan médico y vos te quedás con un porcentaje de la recaudación. Ahora las prepagas podrían inscribirse directamente para recibir los aportes. Todavía no se inscribió ninguna, porque inscribirte como obra social también tiene sus riesgos, porque básicamente está el tema de la solidaridad.
y en la prepaga vos no, digamos que te manejás con los valores de cuota, entonces es más difícil decir, no, bueno, yo no te voy a dar las prestaciones porque, o te voy a dar según el valor de cuota. Es más complejo y no, hasta ahora no hay ninguna entidad grande de prepaga que se haya querido inscribir. Y después, bueno, además de eso, le dijeron que tenían que aportar al Fondo Solidario de Redistribución el 20% del dinero que reciben de aportes y contribuciones, como si fuera una obra social de dirección. Otra de las cosas que estableció el DNU es que las prepagas tendrían que aportar sobre la parte, sobre la parte que cobran directamente al afiliado, también un 20% para el Fondo Solidario, pero hasta ahora no se implementó. Digamos, está la norma, pero no le han dado curso. Ninguna prepaga está aportando ese dinero sobre la diferencia de bolsillo. Bueno, FEMédica, entonces le decía que es el Servicio de Cobertura Médico Prepago de FEMECA, que fue creado en 1979. Entonces FEMECA tiene un prepago, que es esto, FEMédica, y a su vez creó Osmédica y elige a los directivos de la obra social. Lo importante de prepago FEMédica es que es un prepago que participa del carácter de FEMECA, que es sin fines de lucro y también sobre la base de la solidaridad. O sea, los excedentes, si deja el prepago excedente, quedan en la federación y no se reparten como en una empresa comercial. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? FEMédica entonces no es una persona jurídica. No. No, es un nombre de fantasía de un servicio de la Federación. Alejandro, vos dijiste por ahí antes que no ves ninguna diferencia entre lo que son las obras sociales de inciso H y las que eran los antiguos institutos de obra social. La diferencia, vos diste el caso de OSPLA, la diferencia notable es que en los institutos el Estado tenía participación en el directorio. En el caso de OSPLA, el Estado no participa de la composición del directorio. Entonces, ¿por qué es una obra social de inciso H? Bueno, eso es lo que yo te decía, en realidad, que no tienen diferencia no con los institutos, sino con la categoría de personas jurídicas privadas. O sea, no hay una diferencia entre una obra social sindical y OSPLA. No. La única diferencia es que a OSPLA los directivos se lo nombran 3 sindicatos o 2. Sí. En el caso de Osmédica lo nombra un sindicato. Sí. Ahora el resto es lo mismo, porque tienen las mismas facultades, reciben los aportes y contribuciones de obra social y no tienen ninguna prerrogativa del Estado ni injerencia del Estado. Pero el tema está que cuando sacaron la ley, las pusieron en esa categoría. La única. Exacto, porque es la única que quedó. El derecho público no estatal desaparecieron todas las otras y quedó nada más que el inciso H, como el resto se fueron transformando. Por ejemplo, el Instituto de Obra Social, el Estado, Tenía pasó a varios. ser un PCN, la obra social del PCN. El PCN se quedó con todos los institutos que eran de todos los ministerios. El IOS era, ¿no? Eran no, IOS. El IOS del Ministerio de Trabajo, Salud, Acción Social, y estaba el de Obras Públicas, había varios. Bueno, y después la transformaron y pasaron los una obra social sindical. Todo eso una obra social sindical. Claro. Sí. ¿Qué tal, doctor? Me llamo Paola Cañataro, soy médica del Sanatorio Mitre. Nosotros en el Sanatorio Mitre tenemos mucho con lo que trabajamos en relación
de dependencia, tenemos la obra social, por ejemplo, cosmética, que desregula Galeno. Y cuando uno pregunta en recursos humanos qué tipo de Galeno tenemos, sí, no sé si me escucharon. Sí. Sí. Cuando uno en recursos humanos pregunta qué tipo de galeno tenemos, nos responden que tenemos galeno corporativo. ¿Qué significa eso? Es un plan, digamos, como dice, no, un plan de empresa, digamos, no es un plan de los individuales. Galeno tiene varios, no conozco bien los planes que tiene, pero corporativo quiere decir que es por empresa. Es un beneficio que da la empresa y te da un plan corporativo de la propia empresa. Un beneficio extra por ser nosotros médicos de galeno de hace tanto tiempo. Exacto. Parte de eso lo solventa con los aportes que nosotros le dedicamos allá. Entiendo. Perfecto, muchas gracias. Quería preguntarte respecto de una empresa de medicina prepaga y la situación de quebranto de alguna de esas empresas. Si hay alguna modificación respecto de la aparición del DNU en esta situación. Porque creo que antes no podían presentar quiebra y decir Sí, quebré y me fui, ¿qué pasa con los afiliados? No, lo que preveía el sistema era que si una obra social quebraba, una prepaga quebraba, se distribuía, la superintendencia tenía la facultad de distribuirlo a otras prepagas. Eso ya no está. Así que si una empresa desaparece, deja la actividad, los afiliados se quedan sin nada. Eso no está más. Y ahí los afiliados tendrán que optar por alguna otra obra social. No, yo creo que, no, me parece que pueden optar porque más allá de que el afiliado tenga problemas de salud, porque normalmente ¿qué pasa cuando vos querés hacer una opción de cambio y está metida una prepaga en el medio? Empiezan a ver cuáles son tus antecedentes de salud, si le conviene o no le conviene recibirte o no. Exacto. Ahora, las obras sociales tienen que recibir igual. O sea que el afiliado, por más que esté enfermo, si se quedó sin obra social, elige la obra social y lo van a pasar. Y puede ser también que la super diga directamente, bueno, este padrón lo pasamos a alguna obra social. Eso no está prohibido. No sé, eso ya depende de cada administración, ¿no? No, para elegir, para que la puedan elegir, se tiene que anotar y tener un... Claro, se tiene que anotar, si no, no puede. Ahí todavía ninguna se anotó. Todavía no se anotó ninguna, justamente por la exigencia del aporte del 20%, que debiera ser la prepaga, que ahora no lo está haciendo. Sí, eso más otra serie de implicancias que puede tener en la práctica, tener que dar los mismos servicios que la obra social. Pero ese 20% que tendría que aportar no es sobre el total de su padrón, es sobre los nuevos afiliados que se inscribirían en este sistema en caso de optar. O está aclarado de alguna manera. Porque un prepago que tenga 2 millones de afiliados no va a aportar el 20% de los 2 millones de afiliados. Va a aportar sobre los nuevos. Digo yo, está claro eso de alguna manera. ¿Cómo sería la lógica de si el padrón de afiliados es 1 millón? Sí. Y ellos tienen... No hay prepaga, la mayoría no tiene tantos. No. Pero supongamos que tiene 100.000. Entonces, y vos tenés una parte que lo tenés con obra social. Eso a través de convenios de obra social. Eso sí. Una vez que vos te anotás ahí, ¿qué vas a hacer? Che, bueno, no estás más en la obra social de los médicos y yo recibo el aporte directo. Entonces, sobre esos vas a tener que abordar. No va a convenir a nadie. No, y además vas a tener, digamos, una responsabilidad directa, digamos, de dar la prestación
en casos en que la gente no llega Sí, a pagar la cuota. Eso no está para nada claro. Por ahí te hablan de la cuota, pero en realidad si vos sos obra social vas a tener que recibir por la cuota. Claro. Y ahí no vale tener prevalencia, nada de eso. No, No, te claro. van a tener que dar un plan. Te van a tener que dar un plan. No te darán el 510, pero te van a tener que dar un plan que cubra el PNO completo por el aporte, que puede ser y también. Ahí pueden ir los monotributistas que hoy en día están aportando, pues nada, 5.000 pesos. Tampoco te pueden rechazar por la preexistencia. No, tampoco. No recomiendo nada. Y bueno, hasta ahora va así. No está muy. Doctor. Sí, volviendo al tema del galeno corporativo, que es el galeno que tenemos los médicos en relación de dependencia del Sanatorio Trinidad Mitre. Yo este año cumplo 30 años en la institución. Yo pregunté si uno por alguna situación de la vida sale de galeno corporativo porque dice quiero desviar mis aportes a OFE, poner. Sí. U otra circunstancia que cada uno puede tener. Ellos en recursos humanos dicen que uno no podría volver a galeno corporativo, como si galeno corporativo fuera una única oportunidad de estar y salís y se baja la persiana y no podés volver a estar. ¿Eso puede ser? ¿Es una política de la empresa? En principio te diría que no conozco si hay una limitación específica en lo que es el plan, pero si vos después volvés al prepago, te van a tener que aceptar. El tema está que el aporte cubra el Lo que por ahí no te acepten con el costo corporativo, del plan. sino te ponen otro plan y tenés que... Su médica hace lo mismo. Claro, como el que el corporativo salís y nunca más podrás regresar si es que alguna vez salís. Eso es lo que estuve averiguando y aproveché la oportunidad para preguntar. Y después está la otra institución, que es la mutual. Voy a pasar por acá nomás. Bueno, las mutuales, ahí está la definición, está sacada de la ley de mutuales, que es la ley 20.321. También son personas jurídicas privadas. Está específicamente definida dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, las mutuales están incluidas. Las obras sociales no, pero está dentro del concepto general de cualquier otra entidad. Pero esta sí, también tiene sin fines de lucro. Acá el organismo de control es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y las mutuales son constituidas por grupos de personas que tienen alguna afinidad en común. En el caso de la mutual de AMUMAP es por los médicos del sector privado y también cuando se creó también la gente que estaba de delegados de la mutual y empleados acá del sindicato médico. El patrimonio de la mutual está constituido por aportes y cuotas que abonan los afiliados. A diferencia de las obras sociales que tiene un aporte, una contribución patronal, acá todo sale del aporte individual de cada socio mutualista. Y además, bueno, lo que obviamente si después adquieren bienes quedan en el patrimonio, los frutos son los intereses o beneficios que van logrando con el patrimonio que acumulan. Las mutuales tienen un estatuto tipo que establece el instituto, el INAES, y los beneficios que pueden brindar a los afiliados se definen en documentos específicos que se llaman reglamentos. Entonces, cada mutual puede aprobar distintos reglamentos que son los distintos servicios que puede dar a los socios mutualistas. Por lo menos tiene que tener 2 para que le otorguen la inscripción en INAES, que, parecido a lo que eran las obras sociales, significa tener la personalidad jurídica. La siguiente.
Bueno, están definidas en los reglamentos aprobados por el INAES y pueden ser cualquiera, todas, en todo este tipo de prestaciones. Puede comprender asistencia médica, farmacéutica, subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, educativa, deportiva, turística, prestación de servicios fúnebres o cualquier otro tipo de actividad que tenga por objeto mejorar el bienestar material y espiritual de los asociados, y también los ahorros de los asociados pueden gozar de un beneficio que estimule la capacidad ahorrativa de los mismos. AMUMAP está trabajando en ampliar servicios y bueno, esto lo puede hacer en forma directa a la mutual o contratando con terceros la prestación de los distintos servicios que ofrece. Lo que puedo destacar de todas estas entidades que conforman el grupo donde estamos insertados nosotros, son todas entidades que participan de un criterio de solidaridad y son organizaciones sin fines de lucro. Eso es lo que las hermana a todas, digamos, y que tienen todas vínculos, como han visto, digamos, cruzados entre la AMAP, que es afiliada a la FEMECA, que es la entidad madre, que a su vez creó la obra social, tiene un prepago, y AMUMAP, que fue creada a partir de la AMAP. Bueno, este es el panorama que les quería comentar. Vamos a agregar de AMUMAP. Una cosita de las mutuales que agregar, que me parece que es interesante. Si bien la mutual que nosotros tenemos tiene pocos años de tener suscripción, más allá de la obra de la construcción de viviendas que pudimos llevar a cabo y entregar, forma parte de la Federación de Mutuales de Buenos Aires, es la más grande del país, que tiene 3.000 mutuales, y está inserta dentro de las que son las de la provincia de Buenos Aires, que son la inmensa mayoría, aunque estemos dentro de la capital. Uno de los trabajos que está haciendo AMUMAP en este momento, la publicación del INAES, es regionalizar y por lo tanto generar uniones de mutuales que tienen que ser más de 10, por lo menos 10, para poder trabajar en conjunto solidario y brindarse prestaciones cruzadas. Nosotros estamos, en AMUMAP funciona justamente una unión de mutuales que ya está por conseguir el número mínimo para llegar a organizar una región. O sea, tiene mucha importancia la nuestra, a pesar de ser nueva, porque la vicepresidencia de FEMBA actualmente es un representante de AMUMAP y la presidencia de la Comisión Revisora de Cuentas también está a cargo de un representante de AMUMAP. También es importante señalar, porque muchos por ahí no lo saben, lo dijo Alejandro, que obviamente uno se asocia a una mutual pagando una cuota. Claro. Muchos colegas no saben que afiliándose al sindicato, o sea, pagando una cuota sindical del 0,5% que paga por encima del aporte solidario, automáticamente si se afilia, si se asocia, está inscrito en la mutual, es decir, es el sindicato el que paga con ese 0,5% la contribución a la mutual. Y uno de los servicios que más demanda hoy día, lamentablemente, la mutual, son los préstamos de dinero para los asociados. Es un beneficio realmente muy demandado y que significa una ayuda importante. Creo que esto es importante transmitirlo a los médicos que por ahí creen que están afiliados al sindicato porque les cuentan del aporte solidario sin saber que por esa mínima diferencia tienen todos los beneficios que les está dando la asociación directa a la AMUMAP. Bueno, nosotros lo que habíamos previsto era tratar de uno que conocieran a través de lo que Alejandro les acaba de informar, así poner en conocimiento cuáles son nuestras entidades, todas las entidades
en la cual todos estamos relacionados. Nosotros probamos que es un grupo de entidades como si fuera necesitar un CEO para manejar todas estas entidades. Pero la realidad tiene 2 o 3 situaciones que deben conocerlo. Primero, como decía Alejandro, son todas entidades sin fines de lucro. Acá no hay reparto de dinero que puedan llevar adelante ninguna de todas nuestras instituciones. La segunda cosa que se me ocurre, después de todo lo que planteaba acá Alejandro, es que todas nuestras entidades han logrado tener números de registro, digamos, la personería gremial, la inscripción en el INAES, el número de registro de la obra social, y que además de tener cada una su registro, indica que cada una de las entidades, además de estar todas relacionadas, tienen una dependencia diferente. Hay unos que dependen y el órgano de contralor es el Ministerio de Trabajo, como es el caso del sindicato y como es el caso de la Federación Médica, pero a su vez la Federación Médica tiene también un contralor por parte de la superintendencia que tiene que ver con la prepaga, y además la obra social depende también de la obra de la superintendencia. En cambio la mutual tiene una dependencia y un contralor y el que ve las actividades de la mutual es el INAES. Es decir, son todas entidades que están muy controladas. Realmente el INAES, si hay que hacer presentaciones mensuales, la superintendencia permanentemente está sobre la obra social y controlando la obra social. Es decir, son entidades no que se manejan como quieren. Tienen instituciones que le realizan los contralores que corresponde. Realmente nosotros tenemos digamos, lo que siempre planteamos es que manejamos entidades que por suerte han tenido un desarrollo más que importante. En el caso digamos, de AMAP, bueno, la mayoría de todos ustedes saben de todo lo que ha sucedido. Estamos en un lugar que la AMAP fue capaz de construir. La FEMECA debe ser la única entidad sindical sin fines de lucro que tiene una prepaga y que sigue funcionando con una prepaga. Todo el resto de los sindicatos que tenían prepagas, prácticamente todas desaparecieron. Todas las sindicales prepagas, ¿sí? Me refiero. La mayoría no están... la situación social o económica del país no les permitió mantenerse. Y nosotros tenemos la suerte, justamente por estas interconexiones que tenemos en nuestras entidades, que Osmédica, en este caso, las prestaciones de los pacientes o de los afiliados que están en la capital federal y en alguna zona del Gran Buenos Aires, las da FEMECA. Entonces eso permitió que FEMECA pudiera seguir trabajando con su prepaga. Es decir, esto para nosotros fue muy importante. FEMECA se estabilizó económicamente, pues son entidades donde puede ingresar dinero, pero también las prestaciones médicas, en el caso de FEMECA, salen a borbotones. Ustedes saben que todas las prepagas están complicadas para mantenerse. La obra social ha hecho un trabajo más que importante en todo el país, porque todas las delegaciones del país solicitan en general ayuda de la obra social, de Osmédica, que está en condiciones de ayudarlos. Se ha trabajado en la regionalización de la obra social para tener prestadores comunes por zona, en la zona del noroeste, del noreste, entidades que tienen
prestadores importantes son utilizados por las provincias que lo rodean, en lugar de venir a la capital federal a que te agarre el italiano acá y te rompa la cabeza, nos rompa la cabeza por el costo de las atenciones médicas, porque los que van a venir son todos de alto costo, son prestaciones de altísimo costo y de baja incidencia, que no aparecen todos los días, pero de todas maneras que cuestan montones de plata. Entonces, de esa manera regionalizar, en lugar de venir acá, se atienden servicios probados, que ha sido un trabajo que ha hecho la obra social muy importante con una dirección que armamos de regionalización, que en la que está la doctora Aracaki y ahora la doctora Vicente, que realmente ha avanzado muchísimo y ha bajado los costos. Y la obra social, además, subvenciona, si se quiere, los costos extras que puedan tener para esa utilización de la regionalización. Es muy simple. Si de Jujuy mandan algo a Tucumán para atender un paciente, porque hay un servicio destacado en Tucumán de alguna patología, puede tener el mismo costo o un costo mayor que el que tiene en Jujuy. La diferencia se está haciendo cargo Osmédica Central, con lo cual no es que lo están obligando a Jujuy a gastar más dinero de que gastaría estando en Jujuy, pero va a un servicio, digamos, que realmente es mejor que el que pueda tener Jujuy. A su vez, como en general son de alto costo, ya directamente se decidió en la obra social que todos esos costos exagerados pueden ser subvencionados, todos los que utilicen el sistema ese de regionalización. Entonces, no es que uno los lleva a tener un gasto superior al que tendría estando en su propia provincia, en su propio prepago, porque en general hay también algunos prepagos que tienen ellos, que no son los que cubre la obra social, salvo que estén en el prepago y además tienen la obra social. Bueno, para nosotros es más que importante el tema que todos los dirigentes sepan que están en entidades de esta magnitud, porque esto estamos hablando de 188.000 afiliados en la obra social, que significa estar en el puesto 20. Desde los 300 y pico de obras sociales, en el puesto 20. Es una obra social más que importante y además está muy bien considerada porque no es una prepaga que salga en los diarios porque no da prestaciones, se dan en general todas las prestaciones que se solicitan, se arreglan los precios, se arreglan los costos, se trabaja auditando, ni siquiera en el tema de integración que tiene que ver con los discapacitados, se hace la auditoría. En general es muy difícil auditar los discapacitados porque esta resolución que había sacado la superintendencia realmente le complicó la vida a todo el mundo, porque antes los discapacitados se atendían en Santa Fe, entonces el prestador era de Santa Fe, lo pagaba Santa Fe y entonces cobraba la obra social y se le pagaba la prestación. Como se decidió que lo pagara la superintendencia en forma directa, toda esa línea le cuesta muchísimo auditar las prestaciones. Entonces terminan yendo a la superintendencia. La superintendencia Osmédica hace la auditoría de todo esto lo mismo. Debe ser una de las pocas que puede hacer auditoría en el caso de integración. Y la superintendencia le paga a Osmédica le paga al prestador. Ahora, pero se paga más, porque en general tienen poca auditoría o la superintendencia
paga. Hoy en día, lo del sur, que es el pago del alto costo, se está bajando a cero, prácticamente a cero. Y todo ese dinero está yendo a integración, es decir, a discapacidad. El otro día tuvimos una reunión con en la superintendencia, con el superintendente y el gerente médico, y termina diciendo que el sistema va a quebrar o que va a desaparecer el sur, que es el pago de las prestaciones de alto costo y baja incidencia, en aras de la discapacidad. Es decir, está todo el mundo preocupado, porque es muchísimo el dinero, pero digamos en Osmédica antes era una cosa parecida, se pagaba más con el sur, o surge ahora, y ahora con un mes de discapacidad paga prácticamente todo el año de lo que daban por el sur. Es decir, es una cuestión complicada. Bueno, y yo ya no me quiero extender demasiado, pero es muy importante que ustedes tengan conocimiento del espacio y del lugar que tiene nuestras organizaciones. AMAP, FEMECA, Osmédica y la Mutual. La Mutual, en poco tiempo, le han permitido o le han dado el reglamento de ayuda económica, que significa que pueden manejar dinero, dar préstamos, cobrando algún interés que siempre es muchísimo más bajo que los bancos, y además podría la Mutual recibir dinero como si fuera un banquito y pagar intereses al que deposita dinero en él. Cosa que no estamos haciendo, porque para eso hay que tener todo un armado administrativo, financiero, económico, de todo, que no lo tenemos y no nos vamos a arriesgar a que suceda absolutamente nada extraño cuando realmente estamos avanzando con todas nuestras instituciones lo mejor posible y que realmente es reconocido por todo el mundo. De todos los que nos rodean, aceptan que nuestras instituciones están funcionando más que bien. Entonces, no vamos a hacer el tema ese de creérnosla que somos un banco o un banquito y equivocarnos. Entonces, me parece que esta conducta que estamos llevando adelante permite que nosotros sigamos trabajando, podamos seguir trabajando en beneficio no nuestro, sino de nuestros afiliados y sin ningún inconveniente con ninguna organización gubernamental. Entonces, pero nosotros, inclusive creo que hoy estaba hablando con Daniel, con Silvilano, gerente general de MECA, y está diciendo que somos los que menos aumentamos dentro de la prepa. Vos estabas por preguntar algo, o querés que me vaya. Corto, ya me voy. Claro, ya está. No, te quería agregar que además todas las instituciones están controladas por la FIP. Claro. Así que, además de todos los demás controles, tenemos la FIP en cada una de las instituciones. Sí. Y el Banco Central, pues, por tener cuenta corriente. Eso por ser contador. Esto que dice Jorge, tiene que ustedes saberlo, porque muchas veces nuestros colegas lo primero que hacen es hablar mal de las instituciones que nosotros representamos. O creen que nosotros estamos trabajando mal o haciendo cosas indebidas. Y la realidad es esta, lo que nosotros estamos planteando. Entonces, ustedes tienen que tener la argumentación para poder rebatir a los que sin entender absolutamente nada, ni de gremialismo, ni de instituciones, ni de nada, protestan, gritan, insultan o maltratan a los dirigentes gremiales, inclusive ustedes seguramente lo han recibido. Y bueno. Y de hecho, mañana, por ejemplo, tenemos en la Mutual a un auditor externo que tenemos contratado que hace esto, que es el tema del lavado de activos. Porque esto de tomar dinero
para prestar, cosa que no hacemos nosotros. Además es muy complejo por todo lo que dice el doctor, requiere de que la mutual que lo haga tiene que justificar que toma ese dinero. ¿Cómo lo hace si no tiene activos para presentar? Entonces existe el riesgo del lavado de dinero, por lo cual ese auditor externo está exclusivamente para ver que todo esté en orden y que no se haga absolutamente ningún movimiento económico financiero que no sea justificado. Y debe aviso que mañana a las 11 viene. Y capacita a los dirigentes. Capacita a los dirigentes, capacita a los dirigentes, que es obligatorio. Y es obligatorio. Y lo que dice Cacho, el tema pasa que vos no podés prestar más dinero que lo que tenés como activo. Es decir, tus bienes son tanto dinero, vos no podés prestar más dinero que tenés. Entonces, la mutual, que es nueva, en realidad, lo que son este tipo de instituciones, tiene poco dinero, porque en realidad nosotros como dato le prestamos desde la MAP el lugar, algunos empleados, etc. Entonces, pero propio activo no tiene. Entonces, puede prestar una X cantidad de dinero que está dentro de lo que es permitido por la ley y por el INADI. Así que se cumple todo lo que haya que cumplir ahí. No hay tutía, pero... Va creciendo despacito, va creciendo. ¿Cómo? Que despacito va creciendo. Sí, a pesar de todo, por supuesto, va creciendo lentamente porque es preferible ir dando pasos seguros que no embarrarse los zapatos. Eso es así. Un dato de color de la obra social, del cambio de gestión, de todo esto que se está haciendo, lo que se ve es, dentro de los asociados, se revirtió la queja a alegría, o sea, no alegría, sino que están contentos por la prestación conforme por la prestación que da la obra social. Eso es un detalle que se vio en el último año, que es importante tenerlo en cuenta. Además, en la obra social se dan unos planes de turismo que representan casi un regalo para el verano, inclusive para el invierno también. Y la mutual también, no solo la mutual también. Pero hay que trasladarlo. Claro. Hay que trasladarlo a los colegas. A la gente sepa. Nos vamos. Vacaciones. Bueno, ¿ya está? Bueno, gracias Alejandro.